Se habla mucho de nueva evangelización en la actualidad. ¿Y qué es nueva evangelización? Este término fue acuñado por los obispos de Latinoamérica en 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Pero el que propulsó la nueva evangelización fue el Papa Juan Pablo II. Y el Papa Benedicto XVI habla constantemente de que naciones de Europa que se creían muy cristianas necesitan una nueva evangelización. Y esto nos hace pensar y nos anima también a todos nosotros. La nueva evangelización va dirigida a personas que ya recibieron el mensaje en otras épocas. O sea, no se trata de un nuevo evangelio de ninguna manera. El evangelio de Jesús no se puede tocar, ni se puede recortar, ni se puede mejorar. Ya está el evangelio de Jesús. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no nuevo evangelio, sino nueva manera de presentarle al hombre posmoderno el evangelio de la mejor forma posible, con gran calidad y espiritualidad sobre todo. Porque estas naciones que ya recibieron la evangelización en otro tiempo, aunque es difícil decir que haya sido total evangelización, porque una evangelización debe llevar a la persona a su encuentro personal con Jesús y a su conversión. Y si no ha habido eso, no ha habido evangelización. Entonces, aquí podría analizarse tal vez lo que sucedió con la parábola del sembrador y la semilla que cuenta Jesús. El sembrador lanza la semilla, pero una parte de la semilla queda a la vera del camino y entonces no logra penetrar en profundidad y la gente pasa, la pisotea, no hay fruto. Muchos recibieron una información, llamémoslo así, de cosas de Jesús, pero no profundizó en su vida. Entonces no hubo conversión, no hubo encuentro personal con Jesús, propiamente no hubo evangelización. Otra parte de la semilla, dice Jesús, cayó sobre las espinas. Y entonces las espinas crecieron y ahogaron la palabra. Y Jesús mismo explicaba, las espinas simbolizan los afanes materiales que atraen, fascinan a la persona. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en un mundo posmoderno. Las personas están fascinadas por el tener, el poder, el dinero, el placer, y entonces las espinas han ahogado el evangelio de Dios, la palabra del Señor. Otra parte de la siembra, de la semilla, decía Jesús, cayó sobre la piedra, y claro, sobre la piedra no pudo penetrar profundamente. Muchos no han recibido la evangelización porque tal vez fueron escandalizados por algún cristiano o peor todavía por dirigentes de la iglesia. Se fueron, se escandalizaron, perdieron la confianza, o tal vez el cristianismo de Jesús les estorba porque quieren llevar una vida licenciosa, sin mayores problemas, sin mandamientos, con toda libertad. Y ese es el panorama que nosotros vemos. Pero también hay un buen terreno. Nosotros en la actualidad vemos, por una parte, una gran crisis en la iglesia y hasta escándalos de parte de los dirigentes. Y por otro lado, un gran avivamiento que ha traído el Espíritu Santo y cómo el laico se ha llenado de Dios y cómo está trabajando con compromiso y cómo hay tantas conversiones y encuentros personal con Jesús que nunca habíamos visto tanto como ahora. Y eso nos debe animar a nosotros. Ahora, en nuestra iglesia hay muchos que se profesan cristianos, pero no lo son. Son cristianos de nombre nada más y no de corazón, porque en ellos no ha habido un cambio de vida, una conversión, un encuentro personal con Jesús. Entonces su religión se limita a cosas religiosas, peregrinaciones, actos de culto, cosas que les agraden mucho, sentimentalismo, pero no los lleva a un cambio de vida.
También está lo que se llama la religión popular. Tiene muchos valores cristianos, pero es muy peligrosa, porque con el pretexto de popular introducen muchas veces auténticas supersticiones que nos enseña la Sagrada Escritura, por supuesto, o si no, mezcolanzas. Y la gente hace mezcolanzas o también hace, como quien dice, un resumen de lo que les gusta y esa es su religión. Ellos se fabricaron su propia religión, lo que les gustaba nada más. A los niños los llevaron a bautizar porque le puede pasar algo malo al niño si no lo bautizan. Así creen algunos. Y después, por supuesto, la primera comunión, porque ya tiene determinada edad, que haga la primera comunión. Pero después resulta que los mismos papás que enviaron a los niños a la primera comunión y que los llevaron al bautismo, después ellos no comulgan, no se confiesan, van de vez en cuando a la iglesia para celebraciones especiales, 15 años, matrimonios o si no algún funeral. Pero no tienen ellos hambre de los sacramentos. Vemos nosotros entre muchos que se llaman cristianos que han progresado en su profesión, en su trabajo, se han especializado en muchas cosas, pero en las cosas de Dios, en la Biblia, en la enseñanza teológica están en pañales y no les preocupa mayor cosa. Eso no da dinero, eso no es rentable. Y entonces ahí están, hay un desbalance. Son lumbreras en su profesión, en su trabajo, pero en religión pues no podrían sacar una buena calificación. ¿Cómo debe ser nuestra nueva evangelización? Ante todo hay que partir de un gran fallo. Muchas veces se habló de eclesiología, cosas de iglesia. Se habló de mariología, cosas de la Virgen María. Sacramentos, dogmas a personas que no han pasado ni de su kinder de la conversión, que no han tenido su encuentro personal con Jesús. Entonces recibieron conocimientos, información, pero no hubo transformación de sus vidas. Quiere decir que fue una evangelización maldada. No merece el nombre de evangelización porque la evangelización debe llevar a la persona a su encuentro personal con Jesús y también a su cambio de vida. Y por eso muchos cristianos, muchos católicos se han fugado de la iglesia, se los han llevado con gran facilidad porque no tenían una sólida base bíblica de la cual pudieran dar razón de su esperanza, como decía San Pedro, y entonces no estaban preparados para esa avalancha de sectas que ha venido por todos lados, no estaban preparados. Y eso nos cuestiona a nosotros. El escritor Antonio Hortelano, en su libro Nueva Evangelización, viendo este panorama bastante triste, dice, bueno, aquí o no se evangelizó o se evangelizó inadecuadamente. Esto es lo que creo. Se evangelizó, pero inadecuadamente, ya que no se ha logrado llevar a la mayoría a un encuentro personal con Jesús y a una conversión y a un compromiso en la iglesia. La mayoría de los que vienen a la iglesia no tienen ningún compromiso con la iglesia. Vienen el día domingo por cumplir, pero ellos no están comprometidos. Solo van a pedir servicios, pero no sirven a los demás cristianamente, y esto para nosotros es muy lamentable. Por eso la nueva evangelización debe ser vivencial, es de vida. En el pasado muchas veces el jovencito se sabía de memoria el catecismo, pero ese catecismo se le quedó en la mente, no bajó al corazón, no hubo transformación de su vida. No le ayudamos a que esos conocimientos que tenía le sirvieran para su transformación, su cambio de corazón, para que fuera nueva criatura en Cristo. No lo ayudamos para eso. Las nuevas comunidades que han aparecido en la iglesia son muy vivenciales, llevan a una religión más vivencial, más comprometida, más exigente, ya no un cristianismo de nombre, sino que son exigentes también. La nueva evangelización debe ser eminentemente bíblica. ¿Por qué? La carta a los romanos dice claramente,
La fe viene como resultado de oír el mensaje que nos habla de Jesús. Si no hay una fe bíblica, hay sentimentalismo que parece fe, pero no lo es una pseudo fe. Y eso es lo que muchos tienen, sentimentalismo, creen que tienen fe y no la tienen. ¿Por qué? Porque no tienen sus bases bíblicas. Y por eso hay que darle gran importancia y a veces ha habido descuido de esto. Se habla con desilusión en muchas iglesias de las homilías, las predicaciones del día domingo. El Papa, en su documento sobre la palabra de Dios, habla de homilías que a veces son abstractas. Usó muy bien este término, o sea, por los cielos, y nadie entiende nada y todos se quedan insatisfechos. Iban a que les dieran un pedazo de pan y no les dieron nada, salieron insatisfechos. No les dieron porque no les llegó a su mente, no les llegó a su corazón, y esto es gravísimo. La homilía es un momento importantísimo para la gran evangelización. Y ese medio que se tiene todas las semanas debe ser bien aprovechado. La nueva evangelización debe llevar a un testimonio. De los primeros cristianos se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los demás decían cómo se ama. Veían comunidades en medio de un mundo egoísta, comunidades de amor, de servicio, de devoción gozosa. No era una religión aburrida, sino gozosa. Y entonces dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, cada día aumentaba el número. ¿Por qué aumentaba el número? Se sentían atraídos, ahí sentían a Jesús, ahí veían un buen testimonio. Por otro lado, un falso testimonio o un antitestimonio aleja a muchas personas, sobre todo si ese antitestimonio viene de los dirigentes, de los eclesiásticos. Entonces eso es fatal, la gente se aleja. También parte del testimonio es que se den signos, milagros en la iglesia. En los primeros cristianos, vayan a ver ustedes el libro de los Hechos de los Apóstoles, se daban señales, es que Jesús lo prometió. Estas señales van a acompañar a los que crean. Si no hay verdadera fe, no va a haber señales. Y a veces uno ve como que hay desconfianza en las señales, como que no fueran necesarias, y como que se quiere explicar todo por medio del racionalismo. Por falta de fe se hace muchas veces eso. Pero las señales son parte importante de la nueva evangelización. Si no hay señales, la gente va a ir a buscar señales en los brujos, en los espiritistas, porque en su iglesia no ve señales, símbolo de la presencia de Dios. La nueva evangelización debe ser liberadora. Jesús nos da el ejemplo. Él va a una sinagoga y comienza a predicar, así lo presenta San Marcos, la primera vez que va. Y un hombre que está ahí comienza a gritar y a retorcerse, tiene un mal espíritu, el Señor con una orden lo libera. Y todos dicen, ¿quién es este? Hasta los demonios le obedecen. La religión es para que ayudarle a la gente a liberarse de su mal. El más grande mal es el pecado, de sus complejos, de sus miedos, de sus angustias. Deben encontrar una respuesta, una verdadera evangelización que lleva a un encuentro personal con Jesús, lleva a un cambio de vida y la persona se siente liberada. Y eso es lo bello, lo que debemos buscar. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús, era una mujer, primero, libidinosa. Ella había centrado su dicha en los placeres sexuales prohibidos, les había quitado el marido a muchas mujeres del pueblo. Cuando se encontró con Jesús se puso agresiva, pero el Señor la fue dominando con la bondad, hasta que ella aceptó su pecado y recibió el agua de vida eterna, quedó transformada. Inmediatamente todos los del pueblo lo vieron, aquella mujer amargada, aquella mujer que odiaba a todos, ahora venía con amor a llamarlos para que se acercaran a Jesús. Que ellos experimentaran lo que ella había experimentado también. Se volvió evangelizadora a su manera, cosa bellísima. Cuando el Señor llegó a la casa de un avaro llamado Zaqueo, estaba aprisionado él por su dinero, había puesto su confianza en sus monedas. Llegó Jesús y lo cambió. Aquel era un avaro, por algo tenía tanto dinero, pero cuando llegó Jesús dijo, yo voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres.
Y si alguno le hice mal, lo voy a resarcir 4 veces más. O sea, aquel hombre quedó liberado del mal material, las espinas que lo habían ahogado, ahora se sentía libre. Esa es la nueva evangelización, a ese debe llevar. La nueva evangelización debe darle su lugar al laico. En el pasado, cuando se hablaba de laico, un retrato de laico era este: uno bien sentadito en su iglesia, bien portado, atento a lo que le decían, en silencio todo el tiempo. Esa clase de laico no lo tolera la nueva evangelización. Se ha definido al laico como un gigante dormido en la iglesia, que afortunadamente se ha despertado. Algunos todavía siguen dormidos, pero una gran mayoría ya se despertaron y están tomando su lugar en la iglesia. Y están haciendo mucho bien y se han metido en tantos lugares como laicos, a donde no llega y ni puede llegar el sacerdote. Se han metido ellos en todos lados. Es ese gigante dormido del laico que se ha despertado. Pero en el pasado no era así. El laico estaba muy contento con llegar a misa el día domingo y el sacerdote estaba muy contento con que el laico estuviera en la misma banca como que la había comprado. Ahí estaba siempre muy puntual, muy calladito, sin hacer nada por los demás. Pero esa clase de laico ya tiene que terminarse. Algunos todavía siguen con eso, pero en los nuevos movimientos religiosos de la iglesia ya no se tolera eso. Al laico se le da su lugar en la iglesia. Lo mismo que la mujer en tiempo de Jesús estaba muy marginada. En tiempo de Jesús estaba prohibido que un hombre hablara en la calle con una mujer. Prohibidísimo. Por eso los apóstoles extrañan cuando ven a Jesús en la calle hablando con la mujer samaritana y va de hablar y hablar. Jesús, ¿qué está pasando? Más tarde entendieron, era el pastor buscando a la oveja perdida y vieron el cambio. Jesús les dio un lugar muy importante a las mujeres. Siempre en su grupo había mujeres colaboradoras, muy activas, siempre estaban con él y fueron las que no le fallaron en el momento de la pasión. Ellas estuvieron en el camino del Calvario, ellas estuvieron junto a la cruz y ahí faltaban muchos varones. De los que habían estado con Jesús estaban ausentes, avergonzándose de él, y ellas estaban ahí. Por otro lado, el documento de Santo Domingo hace notar cómo las grandes catequistas de sus familias han sido las mujeres en su casa, y a través de ellas se ha mantenido el hogar cristiano. Tienen mucho mérito. Jesús no escogió a un hombre para la noticia más grande del universo, la resurrección del Señor. Escogió a María Magdalena, de la cual había sacado 7 demonios. A ella la mandó a dar la noticia más grande a Pedro, a Juan, a la jerarquía de la iglesia. Así es que la iglesia en esto ha cambiado mucho. Nosotros en la actualidad nos damos cuenta con gozo cómo las mujeres están en la radio, en la televisión, predicadoras muy buenas, directoras de movimientos famosos, apostólicos. Todo eso es la nueva evangelización que está entrando, pero falta mucho todavía. ¿Cómo debe ser la nueva evangelización? ¿Cómo se debe llevar a cabo? Fue Juan Pablo II el que nos dio unas normas preciosas. Él nos dijo que la nueva evangelización debe caracterizarse por nuevo ardor, nuevo método, nuevo lenguaje. 3 pautas que nos dio, y en realidad nuevo ardor. Muchas veces en el pasado se dio una lección, pero faltó la unción del Espíritu Santo, entonces no pudo llegar a los demás. Los demás pueden haber quedado admirados de una plática bien preparada, pero nadie se convirtió. En cambio, ¿qué pasó con los discípulos de Emaús? Aquellos van defraudados de Jesús, ya lo enterraron como cualquier otro. Jesús comienza a darle una clase bíblica en la calle, pero con la unción del Espíritu Santo. Y de pronto aquellos sienten que les arde el corazón. Y todavía Jesús se hace invitar a la casa de ellos para una comida y ahí les parte el pan. Y entonces, en ese momento que parte el pan, partir el pan en los primeros tiempos equivalía a Eucaristía.
Cuando el Señor hace lo mismo que en la última cena, aquellos se dan cuenta y descubren a Jesús. Y eso es lo que en la actualidad se pide, pero solo puede suceder cuando hay ardor del Espíritu Santo. Si se deja al Espíritu Santo marginado de la nueva evangelización, estamos perdidos. Vamos a dar información nada más y no evangelización. También decía el Papa Juan Pablo II, nuevo método. Y aquí no hay que ir a buscar cosas estrambóticas. Jesús nos dejó unos métodos que si los pusiéramos en práctica serían fabulosos. En primer lugar, Jesús, antes de comenzar a evangelizar, Él esperó la señal de Dios. Y cuando vino su bautismo y oyó la voz del Padre y se posó una paloma sobre su cabeza, dijo, es el momento, pero con emocionalismo no se fue, sino se fue a preparar. No un fin de semana, un sábado y domingo, 40 días se fue a preparar. Todo un Jesús preparándose durante 40 días para ir a evangelizar. Y eso nos indica, estimados hermanos, que para ir a evangelizar hay que prepararse intelectual y espiritualmente. Si no, vamos a fallar. Fíjense ustedes cómo comenzó Jesús una de sus jornadas evangelizadoras, dice San Marcos. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron a buscar a Jesús. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje, porque para eso he salido. Jesús, que se prepara en esa forma intenta de oración, de meditación, que se hace el perdedizo y va a predicar, y viene entonces el gran triunfo que él tiene. Habría que ver si nosotros nos escondemos para orar, para prepararnos, o si tomamos la evangelización como una clase más que hay que dar. También decía el Papa, nuevo método, el método de Jesús, comenzar preparándose en la oración, en el diálogo con Dios, en la unción del Espíritu Santo. Antes de ir a evangelizar, el Señor se prepara bien. El Señor nos está dando ese ejemplo. Pero otro método del Señor, Él, ¿qué comenzó diciendo? El Evangelio de San Marcos lo dice muy bien, las primeras palabras de Jesús al comenzar a predicar. Ha llegado el tiempo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, entonces conviértanse y crean en el Evangelio. Qué fabuloso esto, y tan descuidado muchas veces en nuestra iglesia, estimados hermanos. Qué descuidado esto, muchas veces, les decía yo, se les ha hablado a las personas de eclesiología, de mariología, de sacramentos, de dogmas, y ellos no han pasado del kinder de una conversión. Una persona que no ha sido convertida va a recibir esas cosas en su mente y ahí se le van a quedar. Les hemos sido dado información, porque la evangelización debe llevar a la persona al cambio de vida y al encuentro personal con Jesús. Y si no hay eso, no hay evangelización. ¿Y de qué sirve que se haya dado catequesis, es decir, ampliación de la evangelización a tantos, si no ha servido para sus vidas, porque no pasaron del kinder de la conversión? Y sin conversión no se puede hacer nada. Y por eso Jesús lo primero que dice, el reino de Dios ha llegado, entonces conviértanse y crean en el Evangelio. Cosa fabulosa, entonces, estimados hermanos. Y así debemos comenzar nosotros también. Nuevo lenguaje, decía Jesús. Un especialista en medios de comunicación, Martín Velasco, llegó a esta conclusión. Hay un desfase entre el lenguaje religioso y lo que entienden las personas. Y por eso llega a esta conclusión también. Se necesita para ciertos documentos de los obispos o de los presbíteros, de los sacerdotes y de sus homilías, una traducción, porque la gente no entiende. Y si no se entiende el mensaje es porque no hay nuevo método, nuevo lenguaje, no se ha dado como el Papa Juan Pablo II nos indicaba.
Entonces, el Papa Benedicto XVI habla de homilías abstractas, ese momento tan especial, muchas veces perdido, de la evangelización semanal, cuando llega la mayor parte de las personas. Los otros son muy poquitos los que llegan durante la semana. A Jesús todos le entendían, y la gente feliz le entendían. Mandaron una vez a unos soldados para que apresaran a Jesús, y aquellos llegaron en el momento que Jesús está hablando y quedaron entusiasmados y regresaron sin Jesús. Y les preguntaron, ¿y Jesús dónde está? Nunca un hombre ha hablado así como ese. Se enojaron sus jefes, ya ellos habían sido también inquietados por la palabra del Señor. También muchas personas hacían largos viajes para ir a oír a Jesús y caminaban con Él y hasta se quedaban sin alimento. Le entendían perfectamente. El día de hoy nosotros nos preguntamos, ¿estamos obedeciendo a lo que dijo el Papa Juan Pablo II, que hay que invadir los nuevos areópagos? Areópago era el lugar donde se llevaban los grandes intelectuales en Grecia, en Atenas, en aquel tiempo, para sus grandes discursos. El Papa quiere que invadamos la radio, la televisión, la prensa, pero la Iglesia muchas veces una ausente, o va con retraso en esos medios de comunicación. Y el Papa nos dice, hay que gritar desde la azotea, porque eso fue lo que dijo Jesús, griten el mensaje desde la azotea. Estimados hermanos, yo les decía, el hijo pródigo que se alejó de la casa ya se cansó de cuidar cerdos. Por eso está buscando algo que le llene, y por eso se dice que es el retorno de los brujos, porque las personas al sentirse tan vacías andan buscando espiritual, algo espiritual que los llene, y por eso van a parar espiritismo, brujos, yoga, porque a veces no encuentran una iglesia que les dé una evangelización con el poder del Espíritu Santo que llene ese vacío espiritual. Ahora, si la gente está buscando eso, si el hijo pródigo se cansó de cuidar cerdos, ahí entramos nosotros. El terreno está preparado, pero que la evangelización no sea como se hizo en otros tiempos inadecuadamente, sino como decía el Papa Juan Pablo II, con nuevo ardor, el ardor del Espíritu Santo, con el método de Jesús puesto al día y con el nuevo lenguaje, el lenguaje que tenía Jesús de sencillez de llegar a todos los demás. Estimados hermanos, el hijo pródigo ya se cansó de cuidar cerdos, ahí entramos nosotros para llevarle la palabra de Dios. Que así sea para todos nosotros.